pasó septiembre, sí, yo estoy muy tranquila ya, pero la realidad es que vivimos en una zona sísmica y cuando tiembla, muchos dudamos si es conveniente o no salir del edificio, me quedo donde estoy, cuál es el lugar seguro si es que me quedo, en fin, creo que todavía tenemos muchas dudas y estamos en un proceso de aprendizaje, justo para aclararnos pues estos detallitos, dudas que a lo mejor usted y yo tenemos. Nos acompaña aquí en el estudio Eduardo Jiménez Dimas, él es profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y pues vamos a hacer un intento aquí por despejar todas las dudas. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por la invitación. Pues sí, yo me siento más tranquila ya pasando septiembre, pero Sí. pues la verdad es que nada más es una cosa de acá. El temblor puede caer en cualquier momento. Primera duda, Sí. ¿en qué piso estoy y si me tengo que salir o me voy para arriba o alcanzo a irme hasta la planta baja? ¿Más o menos hay algún estándar en ese tema? Sí, precisamente es donde cobra mucha importancia los simulacros. Un simulacro obviamente es prever cuáles son mis alternativas de las rutas de evacuación de un edificio. Y muy importante también el tiempo de la alerta sísmica. Claro. Eso es lo que va a tener precisamente el tiempo para poder desalojar un edificio. Si estoy, por ejemplo, un edificio que no es tan alto, pongamos unos 5 pisos, 6 pisos, ahí a partir de, se dice, no sé si sea mito o no, y justo es parte de la aclaración, se dice que a partir del tercer piso hay que subir a la azotea. ¿Es correcto? ¿Es mito o es realidad? Es un mito. Ok. En realidad, los edificios con alturas superiores a estos niveles, a 5 niveles, tienen una estructura que debe ser sismo resistente. Ok. Y obviamente lo que tenemos que tener es ubicadas zonas de seguridad de acuerdo a la estructura o sistema constructivo del edificio. Ahora, doctor, buenos días. Hola, Por ejemplo, las escaleras también es otro gran mito, porque dicen, no, yo estoy en el piso 1 y yo me puedo salir, pero si las escaleras son muy angostas, aquí también representa un problema, ¿no? Porque podemos pues pasarle encima a alguien, nos podemos caer, podemos ocasionar un accidente. ¿De qué depende y cómo mido yo o las escaleras en donde yo vivo? Sí, hay diferentes circunstancias. Precisamente hay que ver que la escalera cumpla con la dimensión adecuada para poder desalojar el edificio. ¿Cuál es esa dimensión adecuada? Varía porque depende de las características del edificio. Para edificios que tienen una población muy grande, por lo menos tienen que ser de 1.20 los pasillos de salida. Pero obviamente también en una casa habitación, pues la escalera es una dimensión menor. Entonces, son cosas que hay que ir comparando, ¿no? Hay que ir viendo para saber si podemos desalojar el edificio. Pero nuevamente reitero, lo importante es atender a los simulacros y saber cómo actuar en un sismo. Saber que los edificios también tienen zonas de seguridad de acuerdo a las características de cada uno de ellos. Por ejemplo, estas zonas de seguridad siempre dicen, no, tú vete a un muro que se vea muy resistente. Pues a lo mejor yo no veo ningún muro resistente en mi casa. ¿Cómo lo ubico? Sí, nuevamente depende de muchas características, ¿no? Obviamente si vemos una estructura de concreto armado que es muy evidente, pues son las zonas más seguras. Pero si en una casa habitación no vemos precisamente estos elementos estructurales como tal, pues son las zonas que tienen los elementos más cercanos. O sea, muchos edificios, por ejemplo, de vivienda de interés social, pues son muros de carga, que es un sistema constructivo, pero estos muros donde están más juntos generalmente es en la zona de servicios, la zona de los baños. Okay. Entonces esto nos puede ayudar a tener una zona segura dentro de mi propia vivienda. Tengo un par de dudas. A lo mejor yo sé aquí cuáles son mis rutas o sé dónde ubicarme en los lugares en donde normalmente estoy, mi casa, mi trabajo. Pero si me agarra el sismo en algún otro edificio, justo quiero ver si es mito o realidad lo que acaba de decir. Dicen que siempre de los lugares más seguros son los baños. Nuevamente depende de las características. Por ejemplo, si estudiamos un edificio como este, pues la estructura es a partir de traves y columnas. Y muchas veces las zonas de baños no son elementos estructurales. Entonces aquí no funcionaría. Funciona en los edificios que tengan esas condiciones estructurales. Ok. Y ahora otra duda. Mucha gente que nos ve también le ha agarrado el sismo en el metro. ¿Qué es mejor que hago cuando estoy en el metro? ¿Me quedo dentro de lo que es el vagón? ¿Me salgo al pasillito, a los andenes? ¿Qué hago si me agarra un sismo en el metro? Salirse a los andenes y pegarse a los muros, porque precisamente la estructura del metro es muy resistente por su geometría y por las características de cómo se hizo. Ahora, en el metro también nos estaban diciendo que mucha gente dice, es muy seguro si te toca el sismo dentro de los túneles. ¿Esto es cierto? Sí. ¿Por qué?
Por la geometría, precisamente por la estructura que se hace debajo de la tierra para que pueda pasar el convoy. Entonces, si por ejemplo llega a haber algún derrumbe o algo, que hace como una especie de casita, o cómo es que, porque uno dice, estoy adentro del túnel, esto se empieza a mover y si se cae es peligroso, pero entonces no. Es muy complicado que pudiera colapsar una estructura de ese tipo. Y nuevamente, no vamos a hacer una analogía. Precisamente, ahorita lo que están viviendo en Ucrania, las zonas más seguras para estar es las zonas del metro. Claro. Porque es la protección de la propia tierra. Entonces, es una estructura muy resistente y están diseñadas para eso. Ok. Oiga, yo también quiero, se me estaba yendo otro mito o realidad. Hablan sobre meterse abajo de un escritorio. ¿Es No. mito o realidad? Ese es un mito. Lo mejor es estar atentos a ver las condiciones en el entorno para poder reaccionar. Porque hay elementos que posiblemente no sean una falla del edificio como tal, pero sí puede ser una luminaria o algún equipo que nos puede caer encima, ¿no? Entonces, ese es un mito, es buscar los puntos de seguridad, ubicar las rutas de evacuación de una edificación es lo mejor. Nos están llegando mensajes, gracias por todos sus mensajes, y nos dicen que con el tema que estamos tratando, que si viven con una persona que tiene alguna discapacidad, que qué es lo que deben de hacer. Tienen que replegarse, tienen que buscar nuevamente una zona de seguridad, no pueden desalojar. Aunque vivan en el piso 2, por ejemplo. No, lo mejor es replegarse precisamente para poder tener la ayuda después de ello, ¿no? Sería mucho más complicado y podría ser peor el desalojar por las circunstancias en las que lo hacen. Sí, porque vas bajando con una persona, por ejemplo, en silla de ruedas, vienen todos detrás de ti, el pánico, aunque uno dice no corre, no grite, no empuje, es casi inevitable hacerlo. Otras personas nos preguntan que a dónde pueden pedir la revisión de su casa. Por ejemplo, hay algunos que dicen, yo quiero saber de mi casa cuál es la zona más segura. ¿A quién se lo pueden pedir y en dónde podría ser? Sí, obviamente tiene que ser con alguien que esté capacitado, alguien que tenga la formación técnica. Hay varias instancias. En principio, simplemente para estas revisiones, pues acercarse a un profesionista de arquitectura, de ingeniería, para que puedan hacer estas revisiones, ¿no? Como ¿La tal. UNAM tiene, digamos, que el servicio? No, porque la universidad en realidad tiene como objetivo la formación académica. Pero obviamente es que sí luego puede haberlo, algunas ¿no? veces hemos tenido como estas colaboraciones, bueno, que de repente la UNAM hace como los cursos o como que dice, vénganse aquí, hay asesorías y todo este tema, por eso preguntaba, digo, sí, evidentemente la UNAM es académica. Sí, hay una división que se llama la División de Educación Continua precisamente en la Facultad de Arquitectura, que podríamos tener ese tipo de cursos que son extraordinarios, pero nuevamente, ¿no? El objetivo principal es la formación. ¿Los topos podrían ser personas que nos puedan indicar en casa dónde podemos colocarnos o hacer un análisis? Su función es diferente, su función es de rescate. Okay. Nuevamente yo reitero, creo que tendríamos que acercarnos a profesionistas de ingeniería o de arquitectura. Y ya en caso más específico de que hubiera algún daño particular, precisamente hay personas que son coayudantes de la autoridad, que son los directores responsables de obra y los corresponsables de seguridad estructural. Ellos son quienes pueden hacer estos seguimientos. Ahora, hay edificios muy, muy altos y sobre todo también aquí en la zona centro, en donde, pues la verdad es que no es por nada, pero se siente mucho más el movimiento. Estos edificios muy altos tienen una estructura diferente a las anteriores que amortiguan. Ahí hay algún riesgo de caer, la gente está segura y en todo caso, ¿qué hacer? Sí, precisamente la normatividad que tenemos en la Ciudad de México es una normatividad de punta y también la tecnología que tenemos para la construcción de este tipo de edificaciones, que es parte del aprendizaje que nos han dejado los sismos que hemos tenido. Estos edificios están diseñados para resistirlo. En realidad, sí, obviamente hay movimientos y sí tenemos este tipo de situaciones de pánico, pero muchos edificios están diseñados para eso. Hoy en día incluso tenemos tecnologías que pueden disipar energías del propio sismo y entonces se atenúa menos el movimiento, de estos edificios. O sea que por mucho que esté el edificio así de un lado para el otro, no hay manera de que caiga. No. ¿Seguro? ¿No hay manera? ¿No? Ok. ¿Sí? Hay algunas veces también en que me parece que el sismo del 17 también nos enseñó mucho a la importancia de después de un sismo no regresar de manera inmediata hasta que no se haga una revisión. Sí. A veces la gente se molesta como de, ya rápido paso, nada más voy a sacar mi bolsa y ya. Pero insisto,
la experiencia con el paso de los sismos nos enseña la importancia de no regresar de manera inmediata. Sí, precisamente, y me quisiera hacer una acotación precisamente con la pregunta anterior, porque es importante. Los edificios contemporáneos, los edificios altos que construimos después del año 90 para acá, son los que cumplen con esta normatividad que nos dejó como experiencia el sismo del 85. Y precisamente también hay que entender esto, que hay edificios que se construyeron antes y entonces ahí hay que tener precisamente ese tipo de cuidado. No hay que confiarse porque luego la verdad es que hay cosas muy fraudulentas. El de Zapata era nuevo. Sí. Tenía que como menos de 5 años de haberse entregado y se cayó casi en su totalidad. Entonces, me parece que no está tan de más que todo el mundo. Yo, por ejemplo, acabo de comprar un inmueble. ¿Cómo yo puedo asegurarme que se haya hecho realmente con los estándares de calidad que se requieren? Para que no me pase incluso, porque pues no te puedes confiar en que porque es nuevo estás a salvo. Insisto, está en el caso de Zapata, sí. Es uno de varios. O sea, yo sé que uno por uno lo pagan todos. Pero yo como inquilino, ¿cómo puedo hacerle? Precisamente creo que aquí es importante el allegarse a profesionales de la construcción que cumplan con la normatividad. Creo que eso es fundamental, el entender que se va a cumplir con la normatividad. Y hay diferentes entes que participan en una construcción, desde quien proyecta el edificio, quien construye, quien supervisa y también quien es coadyuvante de la autoridad, que son los directores responsables de obra y los corresponsables de seguridad estructural y la propia autoridad. Creo que eso es algo que tenemos que saber de cómo tener confianza en que está hecho de manera ética una construcción. Es que es eso. Es eso lo importante. Ahora, también hay zonas, hay alcaldías que son, pues, a lo mejor un poco más, no sé cómo llamarlo, si más blando, pero que se siente a lo mejor un poco más los sismos. Nos están diciendo, por ejemplo, en Xochimilco. En estas zonas, ¿hay alguna otra actividad que debamos de hacer? ¿Alguna otra situación de precaución? ¿O es lo mismo para todas las alcaldías? No es lo mismo. Precisamente la propia normatividad hace una división de las características del suelo. En las partes, sobre todo al poniente, la zona de lomeríos, pues obviamente al ser rocas se mueve menos el suelo. Okay. Y conforme nos vamos acercando a lo que era el lago de Texcoco, pues el suelo es geológicamente mucho más joven y precisamente por eso tiene mayor movimiento. Entonces se percibe de manera diferente, pero nuevamente creo que es importante reiterar que la normatividad en México es una normativa de punta y la tecnología que tenemos como para dar respuestas a ese tipo de condiciones. Entonces yo creo que eso es lo importante, que entendamos que tenemos que construir de manera ética y con esta referencia normativa. Claro. Eso es lo que nos va a ayudar. Y creo que es importante también hacer ese tipo de reflexiones. Pues los sismos que vivimos en esta ciudad son muy fuertes y la verdad es que tampoco han sido los daños como en otras partes del mundo, precisamente por estos aprendizajes que hemos tenido en esta ciudad. Okay. Perfecto, Eduardo Jiménez Dimas. Gracias, profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Gracias por estar con nosotros. Vale, gracias.